Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias de las universidades autónomas y las territoriales, las universidades experimentales, institutos y colegios universitarios, a los obreros y empleados administrativos, a los profesionales, trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes, a los profesores universitarios y profesoras universitarias. Hoy se está realizando, está culminando el Consejo Directivo de la Federación, el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Federación de Trabajadores Universitarios FETRESO, en donde acabamos de aprobar la propuesta de la contratación colectiva presentada por las diferentes comisiones de trabajo para ser presentada ante los trabajadores mañana en asamblea y posteriormente llevada ante el Ministerio de Trabajo. Es importante resaltar que en el marco de esta propuesta que hemos venido aprobando hoy, surge como elemento central en el tema del incremento salarial para los trabajadores. Nosotros planteamos la indexación salarial contemplada en los elementos que manejamos que tienen que ver con los índices inflacionarios que rigen el país. Por ejemplo, si nosotros sostuvimos que hace 4 años teníamos el salario más alto de América Latina, que está cuantificado en paridad con el dólar en función de $400 al día, mensuales, hoy con la depreciación y la devaluación de nuestra moneda, que es la devaluación de la fuerza de trabajo y la devaluación de nuestras expectativas de ahorro, ese salario hoy debería ser cerca de 240.000 bolívares. Sin embargo, en el marco de la propuesta salarial y contraviniendo algunas posiciones que hay con respecto a otras propuestas que plantean aumentos porcentuales de llegar hasta un 500%, que no sería más que corregir el deterioro del salario, la depreciación del salario que se ha depreciado más de 500% hasta la fecha, nosotros consideramos que los incrementos salariales deben manejarse con expectativa, obteniendo como elemento primero los índices inflacionarios, el alto costo de la canasta alimentaria, sobre todo en momentos como actuales que vive la situación del país anómala, con una hiperinflación que golpea directamente el bolsillo de la clase trabajadora. En ese sentido, la propuesta nuestra es bien sencilla y en resumen la firmamos así. El aumento salarial empezará con un tabulador salarial, el cual tendrá como mínimo 3 salarios mínimos para la escala 1 de los trabajadores obreros. Posteriormente se le aplica 7% a ese 3 salarios mínimos. Eso da el resultado después 7% y arranca 1, 2 y 3 se unifica alrededor de 100.000 bolívares para arrancar el salario mínimo del trabajador a nivel del tabulador. Posteriormente el 7% se unificaría en el marco de nuestra propuesta para los sectores de obreros y empleados. Eso implica que el punto de partida para el trabajador obrero en la escala 1, 2 y 3 es de 100.000 bolívares y un pelito más, y para los trabajadores administrativos obreros van corriendo en la proporción de un 7% hasta llegar a la última escala. Este salario tabulador salarial además viene acompañado por los otros elementos que inciden directamente en el salario normal. Por ejemplo, nosotros planificamos y creemos que lo justo es que en el marco de la indexación salarial, la prima de trabajadores por concepto de la prima por hogar debe ser equivalente al 80% del salario mínimo nacional, cualquiera sea el salario mínimo que sea existente. La prima por hijo debe estar alrededor del 50% del salario mínimo nacional para que incremente. Y la prima de antigüedad debe ser en diferentes fases. 1.5% del salario normal por año de servicio para los primeros 5 años de servicio en la universidad. De 6 a 10 años debe subir a 2.5% del salario normal. De 11 a 15 años debe ser 3.5% del salario normal por año de servicio. De 15 a 20 años debe ser 4.5% del salario normal. Y de 20 hasta el momento en que el trabajador se jubile, debe ser el 5% del salario normal por año de servicio. Esto en función de que los elementos que constituyen la parte sustitutiva del salario, que es el salario normal, deben crecer proporcionalmente como crecen los tabuladores salariales. E igualmente las primas de profesionalización, estamos haciendo el siguiente planteamiento. Primero, la prima de grado académico, que la tienen todos los trabajadores, pero hay que recuperar la prima profesional, que es aquellos trabajadores que ejercen el cargo. En ese sentido, si un profesional no ejerce el cargo, puede tener el crédito de la prima de grado académico. Pero si ese profesional ejerce el cargo, esa prima profesional también debe garantizarse y tener doble prima, es decir, la prima de grado académico, que debe ser igual al 50% del nivel 1 de los sectores profesionales, y la prima de grado académico, que debe ser igual al 50% del cargo en el cual está ubicado el profesional en las diferentes ramas del servicio de las universidades. Por otro lado, planteamos una elevación sustancial de los otros elementos que son sustitutivos de los elementos de salario. Por ejemplo, el bono nocturno debe
debe ser tabulado en base al 35% del salario normal del trabajador cuando la jornada sea más del 50%, entendiendo que la jornada del trabajador universitario son 7 horas diarias, 50% es 3.5 de las horas de trabajo. En aquellos casos donde no se alcance debe ser el 35% del salario normal de la hora prorrateada que trabaja en unos turnos. En el caso de la beca, por ejemplo, los hijos trabajadores deben ser igual al 50% del salario mínimo nacional, mientras que el bono escolar debe ser igual a un salario mínimo nacional. Eso está expresado en la propuesta que mañana presentamos a la Asamblea de los Trabajadores y que llevaremos después al Ministerio de Trabajo para validar con los sindicatos legitimados de nuestra federación, la Federación de Trabajadores Universitarios que expresa. Por otro lado, hay elementos que son sustitutivos del salario, por ejemplo, que no son salariales, que son el bono para regalo de los hijos, el juguete de los hijos de los trabajadores, el tema del bono escolar, que ya lo habíamos planteado. Todo eso van a estar por encima de los 100.000 bolívares, porque ningún regalo de los niños ahorita cuesta 7.500 bolívares, como está planteado en la diferente normativa, ni podemos esperar que en el marco de las expectativas que hay para el año que viene, el próximo año fiscal, esta tendencia sea irreversible. Todo más cuando el Ejecutivo Nacional ha anunciado la salida de nuevos billetes de tanto de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares, lo que dice que esta crisis vino para quedarse y sencillamente eso va a consumar de que esa va a ser la nueva realidad de los trabajadores venezolanos. En ese sentido, este contrato tiene como objetivo fundamental pues satisfacer lo que llamamos nosotros la dignificación y el trabajo decente de los trabajadores universitarios. Por otro lado, la previsión social tenemos algunos planteamientos que van expresados en la contratación. Consideramos que en el 2017 la mínimo que debe cubrir el seguro HCM de los trabajadores debe ser 3,5 millones y para el 2018 4,5 millones de bolívares por siniestro, entendiendo que en el caso de las parturientas o en el caso de los partos sea 1.800.000 para el primer año 2017 y 2.200.000 para el año 2018, porque así van subiendo inflacionariamente los siniestros a nivel de las clínicas, a nivel de todo el país. En ese sentido consideramos que el sistema integrado de salud debe avanzar hacia irnos deslastrando de eso que llaman las empresas de seguros, llámense del Estado o privado. Debemos avanzar hacia un proyecto de unificación de un sistema de salud que de alguna manera garantiza a través del fondo autoadministrado, de los proyectos autoadministrados, mediante una comisión tripartita y que sean regionalizados por diferentes etapas. Es decir, dividir el país en 6 regiones nacionales y cada región entonces maneja no solamente la autoadministración del seguro de HCM y los fondos catastróficos, sino también lo que tiene que ver con el tema del seguro funerario y el tema de la medicina, y que debe ser tripartita, en donde participe el Ministerio de Educación Universitaria, las universidades que están involucradas en ese sector de esa área y las organizaciones sindicales que serían las voceras de los trabajadores para garantizar un manejo pulcro de los recursos que, entre otras cosas, tienen como objetivo maximizar el servicio que le prestan a los trabajadores, pero además también bajar los niveles del encarecimiento. E igualmente planteamos el reforzamiento de los servicios médicos mediante fondos del Estado para garantizar, por ejemplo, la atención primaria no solamente a trabajadores de una universidad, sino de varias universidades de las diferentes regiones, que por ejemplo los exámenes se han cubierto a través de los mismos elementos y los exámenes preventivos que se le hacen a los trabajadores una vez al año por contratación colectiva, llamados los tutoriales, lo hagamos a través de los servicios médicos que saldrían mucho más económicos, garantizan mayor participación y además que las ganancias que genera eso, pues en menor cantidad se pueden incorporar para mejorar las condiciones de esos servicios médicos. E igualmente nosotros venimos planteando en el marco de esta situación reforzar el tema de la previsión social con un incremento superior al 5%. Nosotros estamos planteando 12% de la nómina básica de los trabajadores administrativos, incluso planteamos la posibilidad de un ahorro de los trabajadores para perfeccionar esto con el objetivo de asumir 3 renglones fundamentales. Primero, el tema de la cultura de los trabajadores, el turismo, la recreación y la formación y el espíritu del desarrollo, la formación académica de los trabajadores. En ese sentido, planteamos allí la creación de escuelas y talleres para jubilados, para trabajadores activos, la conformación de comisiones de trabajo en el tema de la cultura, en donde podamos desarrollar instancias creativas dentro del seno de los trabajadores, y el tema de los llamados paquetes turísticos que permitan que los trabajadores, en un momento de una crisis como esta, en donde el trabajo solamente alcanza para comer, puedan accesar a paquetes a bajo costo
para viajar a cualquier parte del país, nacional o internacionalmente, a disfrutar con su familia mientras pudiera pagar eso progresivamente con su sueldo a través de un año. En ese sentido, no solamente los paquetes, sino que además las organizaciones sindicales o institutos de previsión social serían un elemento fundamental para definir, por ejemplo, una estrategia que tiene que ver con el turismo y la recreación de los trabajadores en función de garantizar una mejor calidad de vida del trabajador. No se trata de tener dinero para comprar la comida nada más, sino para poder cubrir las otras necesidades que tienen los trabajadores en el ámbito de... En ese sentido, nosotros planteamos en el tema de los institutos y colegios que el tabulador salarial debe ser único para todos los trabajadores, es decir, nosotros planteamos desaparecer el B1, B2 y B3, T1 y T2 y P1, P2 y P3 del tabulador salarial. No habrá sino un solo tabulador salarial con 15 niveles y debe sincerarse la situación de los trabajadores en esta condición. E igualmente deben empezar a hacerse el proceso no de reclasificación, sino de la sinceración de los cargos, así como la incorporación inmediata de los trabajadores que están en condiciones de contratado a las nóminas fijas de este segmento. Ya van 2 contratos colectivos perfilando elementos con estas características y sencillamente esto se violenta, esas normas no se establecen porque el Ministerio de Educación Universitaria no está interesado en solventar la situación de los trabajadores, en este caso de institutos, colegios universitarios, universidades politécnicas territoriales. En el marco de lo que es la tesis de los jubilados, planteamos en el marco de la homologación que el jubilado debe estar por el tiempo y el espacio en las mismas condiciones de un trabajador activo. Por eso su crecimiento va a estar atado intrínsecamente al compañero activo que tiene el mismo rango, cargo y las mismas características de él cuando se jubiló. Y eso implica que más nunca en la vida podrá generarse una distorsión salarial entre los trabajadores jubilados y los trabajadores administrativos activos o los trabajadores obreros activos o en este caso los profesores activos. En el marco de estas propuestas nosotros hemos diseñado diferentes planes. Estamos planteando la primera ruralidad para el sector obrero, que tiene como objetivo de intensificar un monto significativo para los trabajadores que van a cumplir funciones en áreas rurales, en áreas fronterizas o para los administrativos que acompañen a los estudiantes en los trabajos de campo, que eso va a ser equivalente al 50% en la prima, en este caso será equivalente al 50% del salario mínimo nacional y planteamos recuperar una prima que había sido perdida durante muchos años, que es la prima de transporte, para garantizar que los trabajadores que en estos momentos tienen que pagar el alto costo de la vida, pero además también el de los pasajes que aumentan casi mensualmente, pues sencillamente la prima de transporte que también debe ser indexada en función de cada vez que aumente el salario, el transporte público, urbano e interurbano para aquellos trabajadores que están en el área metropolitana de los estados donde está la universidad o en las adyacencias. En ese sentido, es una propuesta integral salarial. Nosotros planteamos en las condiciones de medio ambiente del trabajo de respetarse, por eso llamamos a un proceso de ir para legalizar los comités de higiene y seguridad industrial en todas las universidades públicas, en todos los institutos y colegios para solventar y aplicar la LOCSIMAR con rigurosa, pero creemos también que es importante que las universidades, institutos y colegios, de sus ingresos propios y de los saldos iniciales de caja que todos los años queden, destinen un porcentaje equivalente al 10% para solventar el problema de la seguridad industrial, para poder comprar las sillas ergonómicas para trabajadores, en función de no ir perfeccionando esto como una fábrica de desechos humanos, sino darle al trabajador la exacta dimensión en lo que tienen como trabajadores, es decir, como un ser humano integral que se incorpore a las funciones de trabajo y que realmente estimule, ¿no?, el desarrollo y la participación y que además sea próspero, sea sano y no cuando se vaya jubilado vaya con muchas dolencias ocasionadas como consecuencia de las prestaciones de servicio. En ese sentido, nosotros, un conjunto de elementos están allí generados en esta propuesta que nosotros venimos realizando todos los trabajadores. Aspiramos mañana a contar con todos los trabajadores del área metropolitana allí en el Auditorio de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, donde vamos a presentar la propuesta a los trabajadores para su aprobación o para su mejoramiento. Estamos en revisión y esperamos la próxima semana entregar ante el Ministerio de Trabajo la propuesta ya elaborada, terminada, para que los trabajadores la conozcan a nivel nacional y para que en el mes de enero empecemos a solventar los procesos para que se genere la difusión del contrato colectivo que tiene mucha expectativa. En ese sentido le decimos a los trabajadores y trabajadoras universitarias, tienen que estar ojo de gato. El contrato colectivo de los trabajadores universitarios deben discutirlo los trabajadores universitarios mismos a través de su representante y vocería y no sindicatos de mampara, es un sindicato de maletín que sencillamente no representa ni la totalidad, ni siquiera una mínima participación de los trabajadores. En el otro sentido, si el Ejecutivo Nacional tiene dudas
acerca de quién debe representar la discusión de esta contratación colectiva tiene dos mecanismos. O el mecanismo del consenso, mediante la representación de las mayorías y las minorías, o sencillamente convocar a un referéndum nacional de los trabajadores universitarios, lo cual nosotros planteamos como mecanismo para que sea el trabajador de base quien decida quién va a discutir su contrato colectivo. Lo que sí sepan y tenganlo claro es que los trabajadores universitarios no aceptamos que nadie en nuestro nombre venga a discutir un contrato que significa para nosotros una mejor calidad de vida, la dignificación de nuestra condición como trabajadores y por supuesto también la concepción del trabajo decente. Esto tiene que ser obra de los trabajadores. Llamamos a los trabajadores a la unidad férrea, a la unidad programática en el marco de la lucha para obtener un contrato colectivo justo. Este es un momento en donde esta crisis que nos está agobiando, tenemos la manera de darle nosotros, si no el parado, por lo menos garantizar mecanismos que nos pongan en una condición no de sobrevivencia, sino de vivir con dignidad. Ahorita los trabajadores estamos sobreviviendo a esta crisis que no es responsabilidad de nosotros. Esta crisis la propiciaron los sectores capitalistas, la corrupción, la han propiciado todos los bandidos que se han aprovechado del erario público y aquellos que vienen haciendo negocios con los artículos de primera necesidad para encarecerle la vida a los trabajadores. Nosotros los trabajadores somos el que pone el hombro, el que pone el lomo en el marco de esta crisis y ahora tenemos la oportunidad en este contrato colectivo, obreros, empleados, profesionales, jubilados y profesores, podemos entonces a partir de este momento hacer valer el derecho que tenemos y que nos da la ley y la Constitución y hacer valer el derecho que como clase trabajadora tenemos a vivir con dignidad porque somos la fuerza de trabajo, somos los que propiciamos que el hecho educativo en las universidades se dé, garantizando condiciones estables tanto para los profesores como los estudiantes. Es sentido a todos los trabajadores le hacemos un llamado a fijar posiciones duras en función de este momento para no aceptar bajo ninguna condición que se nos pretendan imponer contratos locheros de 4 bolivitas, planteando una situación para el año 2007-2018, que entre otras cosas no representa un panorama halagüeño para la clase trabajadora. Tenemos que solidificar nuestra posición, tenemos que ir con contundencia y con firmeza a garantizar una mejor calidad de vida para la clase trabajadora universitaria. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras. Aquí están miembros de nuestro consejo directivo y en ese sentido nos despedimos de ustedes. Esto se está haciendo en el marco de la Confederación Universitaria de Trabajadores, con el consenso de los compañeros de FENASOB, que representan al sector obrero, con los compañeros de los sindicatos no federados y muchas organizaciones sindicatos que no son afiliadas a la nuestra, pero que sencillamente simpatizan con el marco de nuestra propuesta y están aquí presentes recogidos en esta proyecto de contrato que vamos a hacer.